Buenos días muchachos, en el día de hoy vamos a tratar de hablar de los efectos que causan el movimiento de los cuerpos. Entonces, como caso específico vamos a poner la situación en donde tenemos una silla y qué tenemos que hacer nosotros para que la silla se mueva. Como respuesta sencilla a eso, simplemente lo que tenemos que hacer es empujar la silla para generar movimiento en ella, que ella cambie la posición en la que se encuentra, lo cual está asociado a un fenómeno que puede causar entonces el movimiento de la silla al nosotros empujarlos. Una fuerza, ¿cierto? Una fuerza es lo que nos permite, digamos, el movimiento de los objetos. ¿Y qué es una fuerza? Básicamente la fuerza se define como una capacidad, obviamente la definición de fuerza física, para realizar un trabajo o generar un movimiento en el cuerpo. Nos vamos a centrar en esto. Entonces, con la capacidad que yo tenga para generar un movimiento en un cuerpo se va a definir como el concepto de la fuerza. Y existen de diferentes tipos de fuerzas en función de cómo interactúan con el objeto al que se va a mover. Por ejemplo, a distancia. Una fuerza a distancia puede ser la que aparece cuando los objetos no están en contacto directo, y lo que sucede con ellos es que simplemente podemos aplicar estas fuerzas y generar movimiento sin, digamos, que haya un contacto, una interacción directa entre los cuerpos. Como ejemplo podemos ver acá cuando sucede que cargamos un globo con fuerza electrostática y al acercarlos al cabello vemos que diferentes hebras de cabello se van a ir atrayendo a este globo como observamos acá. Entonces esto es una fuerza de tipo electrostática. También tenemos la fuerza magnética, que es la que se presenta cuando tenemos imanes que se ven atraídos y repelidos en función, digamos, de sus polos magnéticos, o si son materiales fabricados principalmente en hierro o níquel. Tenemos la fuerza gravitacional, que es la responsable de que nosotros estemos todo el tiempo atraídos al planeta, y esta se presenta en los diferentes cuerpos celestes, así como el peso que nosotros conocemos está asociado a esta fuerza gravitacional. Sin embargo, hay otras fuerzas que son las fuerzas de contacto, que inevitablemente necesitan que haya una interacción directa, de se toquen las superficies para que haya una aplicación, para que esta fuerza exista, como es el caso de cuando empujamos la silla. Nosotros, si no hacemos contacto con la silla, no podremos aplicarle una fuerza. Como ven acá, la fuerza que se le aplica depende del contacto. Y digamos, en la física nosotros estudiamos muchos tipos de fuerzas de contacto que son prácticas y útiles para entender diferentes fenómenos o diferentes actividades que puedan presentarse. Por ejemplo, la fuerza de fricción, que es la fuerza que aparece cuando nosotros queremos hacer mover un cuerpo por una superficie, y esta fuerza de fricción se relaciona más como la resistencia que nos ejerce la superficie a mover este objeto. Como vemos acá, ven que la fuerza de fricción siempre va hacia el lado contrario del movimiento o del desplazamiento del objeto. Y digamos que a una escala más microscópica, un detalle de las superficies de condiciones más pequeñitas, vemos que lo que ocurre es que hay diferentes irregularidades, diferentes rugosidades que hacen que digamos que haya como digamos un atrancamiento, por decirlo de alguna manera, o que se evite que el movimiento sea tan fluido como era de esperar. Si las rugosidades son más pequeñas, entonces hay menos fuerza de fricción, que depende digamos, de un coeficiente específico. También está la fuerza de tensión, que es una fuerza muy interesante que, por ejemplo, nos ayuda como es a mover objetos muy grandes, empleando la fuerza aplicándola en un solo punto. No es lo mismo cargar al aplicar la fuerza a esta cuerda que observamos acá que a un sofá que tiene un gran tamaño y un gran volumen. Esta fuerza de tensión también se ve representada, por ejemplo, en los columpios, que las cadenas transmiten el peso de la niña que está sentada de tal manera que tengamos una distribución o un equilibrio en las fuerzas, como observamos acá. Esta es la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que siempre es perpendicular a la superficie y aparece cuando un objeto, un cuerpo, está en contacto con una superficie. Miren que esta tiene 90 grados respecto a la superficie,
y esta fuerza normal va a depender de la inclinación que tenga la superficie en la que está en contacto la muestra. Como observamos en esta imagen de acá, miren que la normal siempre va a estar a 90 grados de la superficie y dependiendo de la inclinación de ella. Está la fuerza elástica también, que es otro tipo de fuerzas de contacto, que es la fuerza que se presenta cuando nosotros manejamos un resorte. Tenemos un resorte, que este resorte lo podemos expandir de esta manera, y entonces vemos que cada vez que estiramos el resorte, él va sintiendo como, va generando como una especie de endurecimiento, se va poniendo más rígido y lo que va a querer recuperar su posición inicial, que la posición inicial es esta de acá, está representada por la línea punteada. Y lo mismo ocurre cuando nosotros comprimimos el resorte se va poniendo más rígido y va a presentar más dificultad al movimiento, y eso es porque hay una fuerza que los trata de llevar a la condición de estado de equilibrio, en que está, en este caso esta fuerza no aparece. Entonces son tipos de fuerza que nos ayudarán a entender diferentes fenómenos que encontramos en ejercicios de física, en casi todas las materias en casi todos los temas que podemos encontrar. Hasta hoy la clase del día de hoy va a ser hasta acá. Que tengan un buen día. Hasta luego.